¿no? ¿Cuáles son los grandes retos, más allá incluso de la coyuntura, a la cual me referiré más adelante? Uno de los grandes retos es que la cantidad de productores agrarios en el Perú es sumamente alta. Hay más de 2 millones de familias productoras en el país. Es uno de los números más altos en América Latina, ¿no? Y entonces tenemos un ministerio que tiene que preocuparse de cómo va a abordar el desarrollo agrario. Así se llama el ministerio, Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Entonces, ¿cómo va a involucrar a esta gran cantidad de familias? Además, es un número de familias que ha aumentado tremendamente. En 500.000 desde el año 1994, que fue el penúltimo censo agropecuario, hasta más de 2.200.000 o 300.000, que son los registrados por el censo del año 2012. Es decir, aumentó en un 30% el número de unidades agropecuarias. Ahora bien, este universo es muy heterogéneo, como todos podemos admitir fácilmente, y es muy útil recurrir a la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar porque ahí se presenta una suerte de tipología. En primer lugar, como lo recoge la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que ya tiene varios años de existencia, aproximadamente el 97% de estos 2.300.000 pueden considerarse agricultura familiar, es decir, predios que dependen de la familia, que son de la familia, por lo general son escasos recursos, por lo general, ¿no? Que la mano de obra es familiar, básicamente, y que puede o no puede producir para el mercado, ¿no? Este es el universo, digamos, que cubre todo el territorio nacional. En esta estrategia nacional se establece pues una diferencia entre lo que llama la agricultura familiar de subsistencia, que son la inmensa mayoría, aproximadamente, acá tengo 87%, o sea, casi 1.900.000 familias son agricultura de subsistencia dentro de esta agricultura familiar. Lo que llama agricultura familiar intermedia son aproximadamente el 10% de este universo. Son los que tienen un poco más de recursos, más vinculados al mercado, etcétera, etcétera. Y luego lo que se llama la agricultura familiar consolidada, que son los que tienen, digamos, tecnologías modernas, acceso al riego y suficientes recursos en general para sostener a la familia, etcétera, ¿no? Que son apenas el 2%, o sea, 45.000 familias más o menos. Entonces, ¿a cuántos llegan el vinagre? El Vidagri ahora. ¿A cuánto llega el Vidagri? ¿No? Por lo general, tradicionalmente, el Vidagri está orientado a lo que podríamos llamar, entonces, según esta tipología de la estrategia de agricultura familiar, a lo que es la consolidada y la agricultura familiar intermedia. Entre los dos suman más o menos el 12 o el 13%. Son aquellos que acceden al crédito, son aquellos que reciben algún tipo de asistencia técnica, en fin, son aquellos que se pueden beneficiar de las políticas tradicionales del Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasa con el 87% restante? Entonces, el 87% restante, en general, no está en el ámbito de actuación del Ministerio de Agricultura y está más cercano en el ámbito de actuación del MIDIS. Pero a diferencia del MIDIS, el Ministerio de Agricultura tiene, repito, por nombre incluso, ocuparse del desarrollo agrario, mientras que el MIDIS básicamente cumple un papel social de transferencia de recursos, digamos, transferencia para difundir, para reducir el número de gente que no accede a alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo incorporar a ese altísimo porcentaje de agricultores como actores de desarrollo y no solamente ser concebidos como receptores de transferencias? Ese es uno de los primeros grandes desafíos que tiene el Ministerio de Agricultura y debo afirmar que
las políticas agrarias existentes, incluyendo las propuestas de seguridad alimentaria, tanto la propuesta por el ministro anterior como la por el actual ministro, me parece que no están enfocando qué pasa con el 97% de los agricultores familiares, ¿no? Eso me parece que es un tema de primera importancia. Por lo demás, dentro de ese alto porcentaje, las mujeres tienen un papel importantísimo. Ha ido en aumento el número de jefas de familia que merecen un tratamiento especial, puesto que han estado relativamente marginadas de todas las políticas agrarias anteriores, ¿no? Una cosa importante en este gobierno es que ha creado una dirección de la mujer rural, pero entiendo que todavía es una cosa muy incipiente a la cual se le debe dar mucho mayor apoyo. Un segundo tema es, que ya ha sido mencionado, es que hay una pobreza muy extendida en las áreas rurales, en la cual, con la estadística que ha mostrado la viceministra del MIDIS, ya más del 45% y en ascenso de la población rural puede ser considerada hoy día de pobre. Pero no es esa la única característica que es preocupante. Todos sabemos que hay un proceso acelerado de envejecimiento de la población rural porque los jóvenes, dado que no hay atractivos para quedarse en el campo, se van a las ciudades. Y se irían más rápido a las ciudades si las ciudades creasen, cosa que no lo están haciendo, más puestos de trabajo decente. Entonces, pero a pesar de las dificultades, a pesar de que la migración a las ciudades casi garantiza no más que un trabajo informal, a pesar de eso, los jóvenes se van. Entonces, hay mucho que hacer en el campo para que estos jóvenes se queden. Luego hay una, también es cosa conocida, que es hay una relativa marginación de servicios públicos en términos de cantidad y de calidad en esta población rural. Entonces, fíjense que varias de las cosas que estoy mencionando ya no son solamente competencia del Ministerio de Agricultura y ni siquiera del Ministerio de Agricultura más MIDIS. Hay un problema intersectorial que es un gravísimo problema en el Estado peruano, que no hay capacidad de planificar y ejecutar acciones intersectoriales. A pesar de las normas, a pesar de la constitución de comisiones multisectoriales. De hecho, yo estoy en la Comisión Multisectorial de la Agricultura Familiar, que hace meses que no se reúne, ¿no? Y vaya, soy testigo directamente, digamos, de las tremendas dificultades para que los sectores coordinen. En esas reuniones intersectoriales a las cuales he participado, la preocupación de cada sector es casi, no se metan demasiado con mi sector, ¿no? Eso tiene que cambiar. Hay temas ahí culturales, indudablemente, de tradiciones institucionales, ¿no? Estos son, digamos, feudos, y eso hay que superarlo porque si no, no se van a poder realizar políticas agrarias que saquen de la situación de postración de millones de familias de las cuales dependemos además porque son las que producen alimentos. Ha hecho bien el asesor del ministerio de comenzar por una narración sobre la crisis actual, pero yo lo pondría incluso en términos más dramáticos. Efectivamente, antes de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, ya estaban los precios del petróleo subiendo y consecuencia el precio de los fertilizantes, particularmente de la urea. Esto se ha agravado con la guerra y no sabemos si esta guerra va a ser una guerra prolongada, pero los precios van a seguir subiendo, no solamente de la urea, que es nuestro principal fertilizante para la agricultura comercial. En Guano e Islas, por ejemplo, no alcanza para más de 40 o 50 mil hectáreas, es decir, no alcanza apenas, digamos, para el 1 o 2% de las tierras cultivadas. Entonces está bien que haya Guano en las islas, pero tenemos más de 4 millones y medio de tierras de cultivo activas, entonces buena parte de ellas dependen de fertilizantes importados. Entonces estos fertilizantes van a escasear,
va a ser cada vez más caro comprarlos, los costos de producción van a aumentar en el país, ¿no? Y lo que uno puede esperar es que se utilicen menos fertilizantes, que los rendimientos caigan, y entonces va a haber una oferta menor de alimentos en las próximas campañas, lo cual va a obligar a la importación aún mayor de lo que ya importamos, cosa que también es un problema, porque los precios del trigo, como ya ha sido mencionado, del maíz, del trigo dependemos más del 90%, del maíz dependemos más del maíz amarillo duro para la industria avícola sobre todo, dependemos más del 80%, ¿no? Todos esos precios van a seguir subiendo, entonces todo se va a encarecer. Este momento es muy mal momento, como bien lo ha dicho el asesor del ministro, y yo la verdad, vamos a ver cómo se enfrenta, pero va a ver que se va a requerirse mucha creatividad, mucha imaginación para hacerlo. Hay algunos problemas además que estamos viendo el día de hoy, digamos, paralizaciones en algunas carreteras por los propios ganaderos. Es cierto que los insumos para la ganadería han subido mucho y entonces hay una presión justificada de los ganaderos por el incremento de los precios de la leche. Pero lo que debería mencionarse es que hay casi un monopolio del Grupo Gloria que ofrece precios muy bajos y ellos controlan los precios. Y entonces el Estado tiene que intervenir de alguna manera si quiere salvar a la industria, a la producción lechera, ¿no? Regulando el precio interno, estableciendo, sabe Dios, algún tipo de concertación con el grupo Gloria, que tengo entendido, según denuncian los lecheros, importan a precios más caros insumos lácteos, ¿no? Eso tiene que resolverse. De todas maneras, no podemos darnos el lujo de que productores de ganaderos, que son centenares de miles de familias, comiencen digamos, a vender su ganado, a descapitalizarse, etc. Tiene que haber una intervención ahí, de todas maneras, del Estado, y ojalá se lleguen a consensos entre los ganaderos y la industria láctea. Entonces, vamos a tener probablemente menor producción, va a haber que importar más, pero con estas restricciones del mercado internacional de alimentos y insumos, los costos de producción van a aumentar y los precios del consumidor van a aumentar. O sea, esto ya escapa al Ministerio de Agricultura, ¿no? Escapa también al MIDIS. Es decir, tienen que actuar en consenso. Hay una situación de emergencia que tiene que ser respondida rápidamente por el Estado, y tiene que acudir además a concertaciones con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil, en situaciones críticas, incluso por la cuestión de la pandemia, ha podido reaccionar, sobre todo en los sectores más pobres, organizando, por ejemplo, o reactivando los comedores populares, las ollas comunes, etc. Eso es una medida de emergencia que tiene que comenzarse a actuar ya, y a actuar. No es tanto de sacar nuevas normas, regulaciones, o sabe Dios qué, a actuar. Yo soy un poco escéptico de las declaraciones de emergencia. Pueden facilitar algunas cosas, pero también a veces suena como palabra mágica, ¿no? Se declara emergencia, ya se van a resolver problemas. No estoy tan seguro de eso, ¿no? En más largo plazo, hay temas que el Ministerio de Agricultura, lamentablemente, no me estoy refiriendo solamente a la gestión actual, sino a las gestiones anteriores, no le prestan atención, que son los temas ambientales y el tema del cambio climático. Si uno revisa, incluso en los diferentes planes de gobierno de los diferentes partidos políticos en las elecciones que hubo el año pasado, la atención que se ha dado al tema ambiental y al tema del cambio climático es muy marginal por lo general. Algunos partidos se ocupaban más de eso, otros no tanto. La segunda reforma agraria, lamentablemente, prácticamente es invisible. O sea, los temas ambientales casi no están mencionados, y lo del cambio climático tampoco. Y esto no es que sea un problema futuro, ya son problemas actuales
Y en el caso de los recursos y el deterioro de los recursos es algo que se viene arrastrando de hace muchos años, y las medidas por contrarrestar digamos, la pérdida de suelos son mínimas. Incluso la información oficial de la cual disponemos para saber cuál es la situación data de 30, 40 y 50 años. Por ejemplo, la salinización de los suelos en la costa por mal drenaje, por cultivos que utilizan demasiada agua, por malos sistemas de riego. En el año 73, que es la última cifra, imagínense, el año 73, más o menos habían 306.000 hectáreas salinizadas, cuando las tierras cultivadas en la costa eran 700 y pico mil, ¿no? Después de esa época casi no se ha hecho nada por enmendar la situación, o sea que hoy día debe haber, no sabemos, habrá 400, 500.000 hectáreas salinizadas, ya tenemos 1 billón de hectáreas más o menos, bajo cultivo hoy día, ¿no? Con la ampliación de frontera agrícola por los riegos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 40% de las tierras de la costa salinizadas con fertilización menor, algunas, en el caso más severo, se pierde toda la posibilidad de cultivar, etcétera. Y mientras eso está ocurriendo, mientras está ocurriendo que en la sierra, según los datos oficiales de hace 20 o 30 años, hay más de 8 millones de tierras erosionadas, mientras que estamos perdiendo tierras, en el caso por la deforestación, etcétera, mientras todo eso ocurre, en lugar de haber políticas que contrarresten toda esa pérdida constante de tierras de uso agrícola, lo que hacemos es ampliar con grandes inversiones nuevas fronteras agrícolas. Con una cosa que es más grave también, y estos temas tienen que discutirse, no pueden pasar bajo la mesa. Lo que está ocurriendo es que la pérdida de suelos, sobre todo, aqueja precisamente a la agricultura familiar. La pérdida de fertilidad, la erosión, eso aqueja sobre todo a la agricultura familiar. En cambio, la apertura de las tierras de cultivo, nuevas tierras de cultivo, gracias a grandes obras de irrigación, que son en buena parte con recursos fiscales, que son sobre tierras fiscales, pasan porque esa ha sido la voluntad política en los últimos 30 años, no porque haya una necesidad inmanente técnica económica, sino por voluntad política, pasan a la gran inversión, a los grandes inversionistas, a tal punto que, a pesar de haber tenido una reforma agraria que eliminó los grandes latifundios, a pesar de eso, tenemos que hoy día más de la tercera parte de las tierras de la costa que tienen acceso a agua, que son las tierras más ricas, más de la tercera parte están en manos de empresas de más de 1.000 hectáreas. O sea, se ha reconstituido en la costa peruana una gran concentración de la tierra. Y eso tiene efectos económicos, sociales, aumento de la inequidad, pérdida de oportunidades para otra gente que necesita acceder a esas tierras y que les es vedada por las condiciones que los propios promotores de estas grandes obras de irrigación imponen, porque los módulos mínimos de venta de tierra son pues 200, 300, 500 hectáreas, cosa que un pequeño o mediano inversionista no puede acceder a ellos. Hay cosas por hacer ahí. Este gobierno está muy interesado en que se siga con la segunda fase de Majes-Iguas y la tercera de irrigación de Chavimochic. Bueno, que se hagan, pero que se distribuyan las tierras de una manera que alcance a una cantidad mucho más grande de pequeños y medianos agricultores, sin que eso comprometa la viabilidad técnica y económica de estas obras de irrigación. Eso es posible. Esas son cosas que hay que hacer. Además, tiene que hacerlas un gobierno que justamente se reclama del pueblo, ¿no? Y ahí yo debo expresar también mi disconformidad con este asunto de... Ustedes recuerdan que hace ya algún tiempo hubo las movilizaciones de los trabajadores de los sindicatos de las empresas exportadoras de Virú y de Ica, y a consecuencia de eso se reformó la famosa ley Klimper, en la cual, entre otras medidas, se estableció un cronograma para reducción del subsidio a través de los impuestos a la renta. Esta propuesta actual
de nuevamente restituir estos impuestos con el argumento que estos grandes exportadores le prestan un servicio a los pequeños, ayudándoles a capacitar para la exportación, digamos, esto es lo que se llama agricultura de contrato, y existe hace años. Una buena parte de la producción de frutas, etcétera, es producida por pequeños agricultores bajo contratos con grandes empresas agroexportadoras, ¿no es cierto? Eso ya existe. ¿Por qué dar un beneficio adicional a lo que ya tiene estas grandes empresas? Eso nuevamente lo que hace es polarizar más las diferencias sociales, etcétera. No es necesario. No es necesario. La agricultura de exportación ha mostrado que es lo suficientemente eficiente, digamos, innovadora para desarrollarse como se ha desarrollado, ¿no? Entonces hay sectores de la sociedad peruana y de la agricultura que merecen un apoyo mucho mayor que no están recibiendo. O sea, yo pensaba con toda franqueza que la segunda reforma agraria, cuyas medidas específicas en realidad no son pues revolucionarias ni mucho menos, porque muchas de las cosas son cosas que ya el Ministerio de Agricultura estaba haciendo, es cierto, de manera poco coordinada, con escasos recursos, etcétera, etcétera, pero las medidas en sí, muchas ya estaban mencionadas, están en la ley de la agricultura familiar, pero yo pensaba que la segunda reforma agraria lo importante era que justamente de verdad iba a poner en el primer plano a la agricultura familiar, a estas casi 2 millones de familias. Pero como estamos viendo, no estoy tan seguro de ello y creo que reuniones como esta deben servir para, no sé, quienes no somos, digamos, parte del aparato público, etcétera, tengamos la libertad de hacer algunas alertas, ¿no es cierto? Y en este caso, yo creo que efectivamente tiene que haber modificaciones. Y otro tema también que me parece muy importante, así como no está abordado el tema ambiental, no está abordado el tema de cambio climático, en la narrativa de la segunda reforma agraria lo que se dice es que ya se resolvió el tema de la tierra con la primera reforma agraria y por lo tanto ya no hay tema de la tierra en la segunda reforma agraria, sino que la segunda reforma agraria lo que debe hacer es el estímulo a la producción, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de problemas de tierra que sí se mantienen. Una de ellas, ya lo mencioné, hay un proceso de concentración de tierra que además obedece a una política explícita del Estado. Es decir, desde hace 30 años es el Estado el que ha decidido la reconstitución de grandes empresas, ¿no? Dándoles todo tipo de beneficios, ampliando frontera agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, que eso hay que corregirlo, ¿no? Bueno, un segundo tema, lo ha mencionado el asesor, pero creo que hay que darle mucho más peso, es el tema de la sostenibilidad de la agricultura, ¿no? Hay un debate en el mundo hoy día justamente porque hay esta visión del gran peligro del cambio climático y de la erosión de los recursos naturales. Hay una gran discusión sobre cuáles son las tecnologías que se deben utilizar para que la agricultura sea una actividad sostenible. Y cada vez más las críticas a lo que es la agricultura industrializada son mayores. Son críticas en la cual, digamos, se argumenta, por un lado, de que la agricultura industrializada incrementa los rendimientos y es más eficiente, etcétera, pero no considera los impactos que tiene en el medio ambiente y en los recursos naturales. Entonces, la crítica es que estas grandes empresas industrializadas tienen, digamos, no son sostenibles en el mediano plazo, ¿no? Y por eso es que todo el tema de la agroecología, etcétera, está cobrando más importancia en las discusiones, en los debates en el mundo sobre proyecciones de mediano y largo plazo, es porque la agroecología y otras formas de agricultura orgánica son sostenibles, son soluciones sostenibles, ¿no? Y que no necesariamente hay que identificar
estas formas orgánicas, agroecológicas, solamente con tecnologías tradicionales. Por supuesto, las tecnologías tradicionales que hay que potenciar, etcétera, pero hay desarrollos de la ciencia más moderna y las tecnologías más modernas que deben utilizarse también para este tipo de agricultura que sea sostenible y que son adaptados y adaptables para la pequeña agricultura. Estas son grandes opciones que tiene que tomar el Ministerio de Agricultura. Si bien el Ministerio tiene que abordar los problemas del corto plazo, que son muy dramáticos, que ya han sido mencionados, no puede dejar de ver las cosas también en perspectiva en un mediano plazo, ¿no? Dispone de 2 minutos para concluir. Sí, ya. Bueno, y luego el último punto que me tomará 2 minutos son los temas de gestión. Para realizar políticas de Estado no puede haber una rotación de ministros, directores, etcétera, etcétera, como tenemos en el país hace 3 décadas y que se continúa en la actualidad. No es posible tener políticas de Estado si no hay continuidad en las personas que trabajan, que van ganando experiencia, que tienen acumulación de experiencia. Cuando son cambiadas constantemente, incluso se pierde la memoria institucional. Y cada gobierno, cada ministro, etcétera, etcétera, viene con sus novedades, etcétera, que son modificadas, rechazadas o adaptadas por el nuevo ministro, etcétera. Entonces, cuando se hacen políticas de mediano y largo plazo, y las de corto plazo que deben ajustarse también a perspectivas de mediano y largo plazo, tiene que haber hay un tema ahí de institucionalidad. La institucionalidad en el Perú del Estado es muy, muy débil y no pueden ignorarse que esta es una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta para que haya una intervención eficaz y lograr lo que ha dicho el propio asesor, que es digamos, una agricultura próspera, ¿no? La agricultura próspera no se logra de un día para otro, ¿no? La agricultura próspera depende de muchos elementos, de muchas actividades intersectoriales, se necesitan largos periodos, se necesitan políticas de Estado, y eso requiere, por lo tanto, que haya el desarrollo de una buena capacidad de gestión que lamentablemente nos está faltando mucho, ¿no?